Vamos a desarrollar ahora una herramienta que se aplica conjuntamente con el modelo de valor en riesgo, que es el backtesting. Lo que vamos a abordar ahora son el concepto de backtesting, la normativa internacional sobre backtesting, lógicamente el cálculo de las excepciones y su proporción, la prueba de hipótesis de Cupie y la comparación de los modelos de VAR. En cuanto al backtesting, lo que se busca con esto es analizar el perfil de riesgo de cada uno de los componentes de la cartera. Cuando hablamos de perfil de riesgo, estamos hablando principalmente de la pérdida o ganancia, la desviación estándar, el cálculo del VAR. También, como objetivo fundamental aquí es comparar el valor en riesgo observado con las pérdidas reales. Aquí es importante mencionar, aquí el objetivo básico es comparar el cálculo del valor en riesgo con las pérdidas y ganancias reales. Con esto vamos a medir la eficiencia del modelo. Y a esto se llega contando con las observaciones de pérdidas y ganancias que fueron mayores al VAR. En primer lugar, la forma más sencilla es de ver la confiabilidad del backtesting y también a través de la prueba de Cupie. Esto es básicamente el resultado del backtesting a lo largo del periodo. Aquí podemos observar las pérdidas y ganancias durante un determinado periodo. Y podemos notar acá que tenemos, a la parte de arriba tenemos las pérdidas máximas y abajo las pérdidas mínimas. Y aquí tenemos el nivel de confianza del 95%. Este es el resultado del VAR a través del tiempo. Bueno, lo que buscamos entonces con el backtesting es calibrar, o sea, medir la precisión de determinado modelo para calcular el VAR. El objetivo básico es, a través de esta calibración, es verificar si el modelo del VAR está sobrevalorando o subvaluando el riesgo. Consecuentemente, es conveniente medir la bondad o pertinencia de este modelo para estimar el riesgo. Lo que buscamos entonces aquí es verificar si el modelo de VAR que se está aplicando está sobrevalorando o subvaluando el riesgo. Conforme al Comité de Basilea, aquí en este caso, como el Comité de Basilea trabaja con el 99% de nivel de confianza, se va a presentar 3 zonas que cada uno tiene alguna característica específica. Aquí tenemos las zonas se llama incumplimiento. El verde, en este caso el modelo estima correctamente el riesgo. No hay una valoración, un apartamiento que supera el 1%. El amarillo es cuando la aplicación del backtesting da resultados no definitivos. Hay que tomar alguna precaución. Y la roja es cuando la aplicación del modelo de backtesting da como resultado que el modelo de VAR es insatisfactorio. Esto, conforme a Basilea, se realiza en forma trimestral y se recomienda llevar en cuenta 250 observaciones. Es decir,
poniendo como ejemplo el tipo de cambio, entonces debemos tener 200 días de observaciones del tipo de cambio. Y aquí es la regla que da Basilea para considerar si está en la zona verde, el número de incumplimientos no debe sobrepasar 4. Es la zona verde. En este caso, vamos a ver posteriormente que al VAR se le agrega un factor de 3. Si estamos en la zona verde, entonces se mantiene este factor 3. Si si el número de excepciones supera 5 y llega a 9, entonces estamos en la zona amarilla. O sea, estamos en una zona de precaución. En este caso, este factor 3 se debe incrementar en un 40 a 85%. Si las excepciones superan 10 o más, estamos en la zona roja. O sea, el factor se eleva al 100%. O sea, este 3 llega en este caso al 6. Aquí es importante considerar que cuando hablamos de un nivel de confianza del 99%, si lo que esperamos ahí es que por cada 100 observaciones no debe haber, solamente debe existir una excepción. O sea, con 250 observaciones estaríamos en torno a 3 excepciones, cuando hablamos de 99%, conforme a la normativa internacional del Banco, el Banco Internacional que se encarga es decir, del Banco de los Bancos. Bueno, y aquí es importante mencionar que ese Banco de los Bancos, entonces, a los efectos de exigir el capital por riesgo de mercado, porque actualmente se exige capital por riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional. Por riesgo de mercado, entonces, el modelo utilizado para calcular el capital adicional es el VAR de 10 días, o sea, se calcula el VAR de un día y se multiplica por la raíz de 10, en este caso por 3,16, a un nivel de confianza del 99%. Y se lleva en cuenta al menos 250 días de observaciones. Esto es conforme. ¿Y cómo se llega a este cálculo, ¿verdad?, del VAR a considerar? Es decir, tenemos básicamente dos parámetros. Primeramente tenemos que elegir el mayor entre el VAR diario anterior, o sea, del VAR diario del día de ayer, y el promedio de VAR de 60 días. Sumamos el VAR de 60 días, sacamos el promedio, entonces, y usamos el mayor de ellos. Esto lo multiplicamos por el factor de 3 que mencionamos. Y lógicamente ese factor de 3 va a ir aumentando a medida que el modelo sea menos confiable. Como vimos acá, solamente mantenemos este valor de 3 cuando estamos en la zona verde. Cuando pasamos a la zona amarilla y la zona roja, este factor de 3 llega inclusive a duplicarse en la zona roja. Bueno, lo que buscamos aquí entonces es calibrar el modelo y eso se logra conociendo el grado de acierto que tiene el modelo de VAR en el cálculo de las pérdidas obtenidas. ¿Qué resultados comparamos con el VAR?
Es decir, el VAR va a trabajar, como mencionamos, vamos a calcular hoy el VAR, pero usamos datos de mañana, de ayer, es decir, un día de atraso. ¿Verdad? Calculamos el VAR de hoy, pero con datos de ayer. O sea, necesitamos ahí tener, ya sabemos cómo calcular el VAR. Necesitamos tener ahí la posición, necesitamos tener el desvío, la volatilidad y el nivel de confianza. Pero principalmente la posición y la volatilidad de ayer. Es importante. Esto comparamos con el valor de la cartera de hoy. O sea, si la cartera de hoy con respecto al de ayer, si hubo ganancia o pérdida. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es determinar las excepciones. A estas excepciones se le llama proporciones, P barra de observaciones. O sea, debemos determinar el número de pérdidas y ganancias reales que supera al VAR calculado. Y, lógicamente, si vamos a calcular el VAR para el Banco Internacional a los efectos de capitalización, vamos a usar el 99% o vamos a usar para fines así de gestión de riesgo 95%. Y aquí, como mencionábamos, ¿verdad? El VAR tiene dos apellidos, ¿verdad? El horizonte de tiempo, o sea, en este caso, el VAR se calcula para un día y se establece cuál es el horizonte de tiempo. Para el Banco Internacional es de 10 días y para Risk-Metry se calcula al 95%. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Paso a paso. Primeramente vamos a calcular, ¿verdad?, el rendimiento de la cartera día por día. O sea, ese rendimiento sabemos que calculamos comparando, por ejemplo, en el caso del tipo de cambio, el tipo de cambio de hoy con el tipo de cambio de ayer. Si seguimos el acuerdo de Basilea, entonces tenemos que usar 250 días y calcular el VAR a un nivel de confianza de 99%. Ese es el primer paso. Esto sería entonces el cálculo. Aquí vemos los cálculos del rendimiento o pérdida diaria. Entonces, del rendimiento o pérdida diaria. Desde el comienzo, en este caso, aquí comenzó el 17 de diciembre de 2004 y va para adelante. Ahí calculamos la pérdida o ganancia real. Aquí vemos acá, por ejemplo, acá en todos los casos, aquí vemos que el 4 de enero de 2005 hubo una pérdida. Después sigue una pérdida y después acá, en este caso ya una ganancia del 0,13%. Bueno, como vemos acá, entonces, vimos ahí, tenemos que calcular la volatilidad. Esto, lógicamente, aquí le estamos calculando la volatilidad usando el modelo, la distribución estándar. Podemos usar la media móvil. Aquí usamos el desvío estándar. Y a partir de ahí ya podemos calcular el VAR, que no es más que como vemos acá, que es en este caso el valor de la posición es de 100, multiplicamos por la volatilidad y el nivel de confianza determinado, por el factor del nivel de confianza, en este caso 95%. Este es el VAR.
Esto, lógicamente, nosotros ya manejamos con cierta soltura a través de las presentaciones realizadas. Bueno, el segundo paso, entonces, es calcular el número de excepciones. ¿Qué sería el número de excepciones? Aquí tenemos calculado el VAR y debemos verificar los días en que la pérdida o ganancia real supera el VAR. Aquí vemos, por ejemplo, que aquí hubo una pérdida del 0,13%. Si multiplicamos por 100 es 0,125. Entonces está por debajo de 3.564. Aquí hubo una pérdida del 3%, pero sigue 3% por 100, que es el valor de la posición, sigue estando por debajo del VAR. Aquí, por lo menos acá en esta primera ventana, no encontramos ninguna excepción. Después vamos a ver el modelo en Excel. Voy a explicar totalmente la presentación y después vamos a ver el modelo para facilitar. Bueno, este es el segundo, entonces calculamos el VAR, las excepciones. O sea, los días en que la pérdida o ganancia real, la pérdida real supera al VAR. Se coloca 1 si hay excepción y se coloca 0 si no hay excepción. Ven ustedes acá. Acá tenemos en total 6 excepciones. Si nosotros sumamos esta columna que son las excepciones, vamos a encontrar 6 excepciones. Y aquí hay 227 observaciones. Vean ustedes que es importante aquí tener en cuenta que nosotros comenzamos a calcular la rentabilidad. Después escogemos 250 observaciones para calcular la pérdida real. También usamos 250 observaciones anteriores para calcular la volatilidad. Y la misma cosa, teniendo esto, entonces calculamos el VAR. En este caso, nosotros tenemos de aquí, desde el 4 de enero del 2005 para adelante, tenemos 227 cálculos realizados del VAR. Bueno, la proporción entonces de excepciones con respecto al total de cálculos realizados es de 2,64%. Da la impresión de que como el modelo es con un nivel de confianza del 95%, da la impresión de que esa proporción se aleja de lo que sería 5%. Y aquí nosotros podemos usar entonces la forma simplificada para testar, para probar el VAR, que es contar, ¿verdad? Es ver los diferentes colores, el color verde, el color amarillo y el color rojo. O partir para una cosa más científica, es decir, utilizar el estadístico de Cupia. Aplicando la fórmula del estadístico de Cupia, aquí encontramos que 2,21, menos 2,21, pero siempre se trabaja con el valor absoluto. Este es el cálculo. Esto equivale, 2,64% usando el estadístico de Cupia equivale a 2,21 positivo. Esto tenemos que probar, y nosotros probamos esto a través del estadístico de la distribución T, no es la distribución normal, la distribución T inversa, donde
llevamos en cuenta, en este caso, al nivel de confianza le quitamos 1. Vamos a ver cómo se le llama acá. Entonces, después, terminado esto, avanzamos para el siguiente cálculo. Y repetimos esto, en este caso, 227 veces. Entonces, la proporción, como mencionamos, se calcula, en este caso, P barra, el número de secciones dividido H, que es el número de cálculos realizados. Y en este caso específico hacemos el VAR para 5%. Y podemos usar para validar el modelo el sistema más rudimentario, que es a través de los colores o haciendo el cálculo de Cupie. Y él utiliza, lógicamente, para probar la fórmula, la distribución T inversa, con H menos 1 grado de libertad. H es el número de cálculos realizados menos 1, grado de libertad. Eso se llama grado de libertad. Y aquí vemos que la aplicación de la fórmula nos da 2,21. Esto siempre se trabaja con valores absolutos. Y con la aplicación del valor, vamos a llamar de la distribución T, encontramos que este valor tendría que ser 1.9. O sea, es mucho menor. Entonces, el resultado, esto da como consecuencia que esta proporción de 2,0264% para un nivel para una confiabilidad del 95%, entonces el VAR está calculando, o el VAR aparentemente está sobrevalorando el riesgo, porque el VAR está hecho para 5% y nosotros encontramos el número de excepciones de 2,02%. Ahora, lógicamente tenemos que ver cuán lejos se encuentra este 2,02 del 5%. Y para eso aplicamos la prueba de Cupie, ¿verdad? Y aquí tenemos la hipótesis nula, donde decimos que la proporción, o sea, el resultado de la fórmula de Cupie, que en este caso es alfa, es igual a la proporción que encontramos. Y H0, que sería la hipótesis alternativa, que alfa es diferente de P barra. Esta es la forma de calcular el valor de Cupie, ¿verdad? Aplicando la fórmula, le llamamos TU. Y en este caso, como vimos, ¿verdad? TU de Cupie sale 2,21. Y a través de la distribución inversa de T, encontramos 1,97. Consecuentemente, tenemos que ver si se acepta o se rechaza esta hipótesis. Si TU, en este caso el cálculo de Cupie, es menor que el T crítico, entonces se acepta la hipótesis. En este caso, como vemos, el TU es superior al T crítico. Consecuentemente, el valor de TU es mayor que lo que está en la tabla. O sea, aquí nosotros podemos ver que como TU es mayor que el T crítico, el VAR no provee el nivel de cobertura adecuado. O sea, el VAR tenemos que corregir ese modelo. ¿Y cómo corregimos este modelo?
trabajando con el nivel de confianza y estamos con el modelo de móvil a través del factor de decaimiento o lambada. Podemos modificar eso y probar de nuevo. Bueno, esto es básicamente lo que podemos mostrar en este punto. Acá vemos la utilidad o pérdida, el límite superior y el límite inferior. Nuestra preocupación es en el límite inferior en las pérdidas. O sea, el número de secciones en este caso encontramos que era 7. Vean ustedes que si contamos correctamente esto vamos a encontrar aquí 7 secciones, donde las pérdidas reales superan en 7 veces la pérdida estimada por el VAR. Esta es la pérdida estimada por el VAR. 7 veces es superado por las pérdidas reales. Y esto lógicamente probamos primeramente con el modelo tradicional, que es el de color verde, amarillo y rojo, o usando el modelo de Cupie. La utilización del modelo de Cupie no es una cosa totalmente utilizada ahora. Ahora lo que estamos utilizando es el modelo del modelo de Basilea, que es el de los colores. Bueno, ahora vamos a ver esta misma cosa a través del Excel. Acá tenemos, lógicamente, estamos calculando el rendimiento a partir del 8 de enero del 2003. Y esto nos vamos hasta vamos a ver hasta 8 de enero. Vamos a ver, 8 de enero va. Vamos a ver hasta dónde va. Va hasta el 29 de diciembre del 2005, casi 3 años. Entonces aquí tenemos observaciones equivalentes a casi 3 años. Entonces, la forma de trabajar entonces es escoger a partir del inicio, que es 17 de enero del 2003, que es el número 1, en este caso está con 6, pero es la primera observación. Entonces vamos a ir a esta observación. Ese es el cálculo. Aquí nosotros realizamos en principio el cálculo de la rentabilidad. O sea, aquí esto implica que al lado de eso existen los precios de los instrumentos. Y esta es la rentabilidad de un día para otro. Es 13%, 0,13% de caída acá. Y esta es la volatilidad. Estamos calculando para 250 observaciones. Estamos tomando entonces C161 hasta 400 a C410. Tomamos 250 observaciones. Ahí calculamos la volatilidad diaria. C161 a C410. Aquí ustedes pueden hacer por diferencia. Está en torno a 250 observaciones. Teniendo la volatilidad, entonces ya podemos calcular el VAR. ¿Y el VAR cómo calculamos? Partiendo de la base de que el valor de la inversión es de 100, entonces lo multiplicamos por la volatilidad
y el desvío estándar, en este caso para un nivel de confianza del 95%. Aquí encontramos que el VAR es de 3,564 y la pérdida real era de 0,13%, entonces eso multiplicamos por 100 para transformarlo en un número que se pueda comparar con el VAR. En todos los casos acá hacemos esto que son, acá multiplicamos por 100 y vemos que aquí que la pérdida real es 125. Nosotros aquí le colocamos menos para transformarlo en positivo, ¿verdad? Pero sabemos que el VAR y las pérdidas son números negativos, ¿verdad? Pero para poder trabajarlo mejor, entonces transformamos todo en estos casos, estos que son negativos, transformamos en positivos, y esto lógicamente, que estos que son positivos, al multiplicar por menos 1 se transforma en negativo. Pero lo que interesa acá son las pérdidas. Ven ustedes que acá, en el segundo día, donde hubo una variación de la rentabilidad de 13,13%, la pérdida real fue 3,129. Se aproximó al VAR, pero aún no sobrepasó, por eso colocamos aquí 0. Vamos a ver acá algunos casos donde superó. Vamos a ir, aquí, por ejemplo, en el día 15 de marzo del 2005, vemos que la variación fue de menos 6,90%. Eso multiplicado por 100 es 6,897. Y supera al VAR. En este caso colocamos 1. Y así vamos recorriendo los 226 días. Aquí encontramos otra excepción. 5.917 contra un VAR de 3.184. Aquí hay otra excepción. Todo sumado esto, aquí hay otra excepción. 4 ya encontramos. Aquí hay 5. 5, 6. Aquí hay otros 6. 6 excepciones. Entonces acá encontramos entonces, acá este viene a ser la sumatoria de esta columna G, desde el primer día en el que calculamos hasta el último día, 6. G411, que es hasta el último día considerado, y 6. Encontramos que, y después contamos cuántos días de cálculo realizamos. A través de contar, entonces sabemos que hubieron 127 días. Y esa es la proporción, la relación entre las excepciones y el número de cálculos u observaciones. Este es el estadístico de Cupie, aplicando la fórmula, y este es el valor crítico conforme a la distribución T inversa, donde tomamos como nivel de se le llamaba acá valor crítico, 402 y 412, este es I412, este es I412, o sea 226 observaciones, 227 menos 1, el valor crítico, 226 en este caso, y encontramos 1,90. Y con esto podemos ya llegar a la conclusión de que
para ver mejor. Acá vemos, vamos a poder ver mejor acá. Muy bien. Acá entonces podemos ver, ¿verdad?, que el valor crítico está es menor que el valor calculado por CUPI. Consecuentemente, aplicando el cálculo de la prueba de la hipótesis, se rechaza el cálculo del VAR, porque se considera que 2,64 su apartamiento al 5% demuestra que el VAR está sobrevalorando el riesgo. Muy bien, esto entonces es la prueba que se hace al VAR, la prueba de backtesting o de bondad. También tenemos que aplicar otra prueba, que es la prueba de Stark, que vamos a ver posteriormente. Gracias, señores.